Nunca olvidaré esa noche en la que escuché el ruido. Todo comenzó con un simple crujido, un sonido tan leve que podría haber sido el viento. Pero no lo era, y pronto lo supe con certeza. Eran las ruedas de una carreta. Era tarde, quizá la medianoche. Mi casa se encuentra en las afueras del pueblo, junto a una vieja calle sin asfalto. Me desperté con un sobresalto, sin saber bien por qué. No había lluvia, no había tormenta, solo un silencio absoluto, el tipo de silencio que te llena de inquietud. Todo estaba oscuro, excepto por la luz tenue de la luna que se filtraba a través de las cortinas. Me quedé quieto, escuchando. Ahí fue cuando lo oí, el crujir de las ruedas y el eco de lo que parecían cadenas arrastrándose sobre el suelo. La curiosidad me ganó, como suele pasar con los necios. Me levanté, pisando descalzo el suelo frío, y caminé hacia la ventana. Los crujidos se hacían cada vez más claros. Clac, clac, clac. Un sonido acompasado, sin prisa pero constante. Al llegar a la ventana, me asomé con cuidado, apartando un poco la cortina para poder ver el camino. Fue entonces cuando la vi. Una carreta antigua, hecha de madera oscura y rota, avanzando lentamente por la calle desierta. No había caballo alguno tirando de ella, ni conductor que la guiara. Se movía sola, como si tuviera voluntad propia. Sus ruedas rechinaban y las cadenas se arrastraban, provocando un eco que parecía llenar toda la noche. El aire se volvió helado, y una sensación de presagio oscuro se apoderó de mí. Sabía que no debía mirar, que no debía seguir observando, pero no podía apartar la vista. La carreta se detuvo justo frente a mi casa. El rechinar de las ruedas cesó, y un silencio profundo se apoderó del lugar. Mi corazón latía con fuerza, golpeando mis oídos, pero el miedo me dejó petrificado. Fue entonces cuando noté una figura. Una sombra alta y delgada se materializó al lado de la carreta. Llevaba un manto oscuro que cubría su rostro, pero sus manos huesudas sobresalían, sosteniendo una linterna parpadeante. La luz de la linterna era apenas un parpadeo tenue, como si estuviera a punto de apagarse, y cada destello proyectaba sombras retorcidas que danzaban sobre la calle. La figura se giró lentamente hacia mi ventana, como si pudiera sentir mi mirada, como si supiera que yo estaba allí, observándola. Aunque el manto le cubría el rostro, pude ver algo debajo, unos ojos brillantes y vacíos, pozos oscuros que parecían absorber la luz misma. Era una mirada que atravesaba el cristal y se clavaba en mí, una mirada que me hacía sentir desnudo, expuesto a algo más allá de este mundo. Un olor nauseabundo comenzó a filtrarse por la ventana, como si algo se estuviera pudriendo muy cerca. Me llevé una mano a la boca, luchando contra el impulso de gritar. Un escalofrío recorrió mi espalda y solté la cortina de inmediato, retrocediendo hasta caer sentado en el suelo. Sentí el frío del suelo penetrando mis huesos, pero el miedo me mantenía inmóvil. El silencio era ensordecedor, y luego el sonido regresó, el rechinar de las ruedas, el arrastre de las cadenas. La carreta se puso en marcha de nuevo, alejándose lentamente por la calle. Cada crujido se sentía como un latido del corazón de la noche, un recordatorio de que algo antinatural había estado allí, justo al otro lado de mi pared. Me quedé inmóvil, incapaz de respirar, hasta que finalmente los sonidos desaparecieron en la distancia. Pero no fue solo el sonido lo que se fue, también sentí como algo en la atmósfera cambiaba. El frío helado se disipó lentamente y el silencio dejó de ser amenazante. Sin embargo, algo dentro de mí se había roto, una certeza inquietante se había asentado en mi mente, la carreta de la muerte me había visto. Sabía dónde vivía. A la mañana siguiente, salí al camino. Me decía a mí mismo que todo había sido un sueño,
una pesadilla. Pero allí estaban las marcas, 2 largas huellas de ruedas y el rastro de cadenas que arañaban la tierra, justo frente a mi casa. Intenté convencerme de que podría haber sido una casualidad, tal vez alguna carreta de verdad que pasara por la noche. Pero en el fondo sabía que eso no era cierto. Esa misma tarde me enteré de que mi vecino, don Ramón, había muerto durante la noche. La noticia recorrió el pueblo como un murmullo macabro, y nadie parecía sorprendido. Era como si todos entendieran, como si todos supieran de qué se trataba. Esa noche, cuando intenté dormir, los recuerdos regresaron con fuerza. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura con el manto. Soñé con la linterna parpadeante, con las sombras retorcidas que se proyectaban en la calle. Me vi a mí mismo en el sueño, de pie frente a la ventana, observando cómo la figura se acercaba cada vez más, su manto rozando el suelo, sus manos huesudas estirándose hacia mí. Me desperté sudando frío, con el eco del arrastre de las cadenas todavía resonando en mis oídos. Sentí que el aire en mi habitación estaba pesado, como si la presencia oscura nunca se hubiera ido del todo. Los días pasaron, pero la sensación de que algo me observaba nunca desapareció. En el pueblo, la gente hablaba en susurros. Algunos mencionaban haber visto luces extrañas en el camino, otros aseguraban haber escuchado crujidos en mitad de la noche. Decían que la carreta de la muerte estaba rondando, que su presencia se sentía más fuerte que nunca. Nadie quería estar fuera después del anochecer, y las calles se volvían un desierto de sombras cuando caía la noche. Una noche, unos días después de la muerte de don Ramón, estaba en mi sala intentando distraerme con un libro cuando volvió el sonido. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero pronto fue inconfundible, el crujir de las ruedas, el arrastre de las cadenas. Todo mi cuerpo se tensó. Quería pensar que era una alucinación, un eco del miedo que me había acompañado desde aquella noche. Pero el sonido se hizo más fuerte, acercándose con cada segundo. Cerré el libro de golpe y apagué las luces, quedándome en completa oscuridad. Me acerqué lentamente a la ventana, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que podría delatarme. El sonido estaba justo fuera de mi casa otra vez. Con un temblor, aparté apenas 1 centímetro de la cortina y lo vi. La carreta estaba ahí, tan lúgubre como antes, y la figura con el manto oscuro se movía a su alrededor, como si estuviera buscando algo. La linterna colgaba de una de sus manos, proyectando sombras que se alargaban y deformaban sobre el suelo. Me mordí los labios para no gritar, sintiendo lágrimas de terror acumulándose en mis ojos. La figura se detuvo y levantó la cabeza, como si pudiera oler mi miedo. Sus ojos vacíos se clavaron en la ventana, y supe que me había visto. Sentí como algo en mi interior se rompía. Todo mi cuerpo se estremeció cuando la figura comenzó a moverse, lenta pero decididamente, hacia la puerta de mi casa. Retrocedí, tropezando con una mesa y cayendo al suelo. Podía escuchar cada paso que daba, el crujir de la madera bajo su peso, las cadenas arrastrándose detrás. Corrí hacia mi habitación y cerré la puerta con fuerza, atrancándola con todo lo que encontré a mi alcance. Me arrodillé en el suelo y empecé a rezar, mis palabras eran incoherentes, apenas un susurro desesperado. Afuera, el crujido se detuvo justo frente a la puerta de mi habitación. El aire se volvió gélido, y supe que estaba allí, al otro lado. Escuché un golpe suave en la madera, como si la figura estuviera acariciando la puerta, intentando hacerme saber que no había lugar al que pudiera huir. El tiempo pareció detenerse. No sé cuánto tiempo estuve allí, de rodillas, esperando que el sonido desapareciera. Finalmente, escuché cómo el crujido de las ruedas se alejaba, el arrastre de las cadenas disminuyendo hasta perderse en la distancia.
Me quedé allí, temblando, hasta que amaneció. Cuando al fin reuní el valor para abrir la puerta, el aire ya no estaba helado y la casa estaba en silencio. Pero sabía que no era un final, solo una tregua. Desde entonces, vivo con el temor constante de que la carreta de la muerte regrese. Sé que la figura me vio, que de alguna forma me marcó, y que en algún momento volverá por mí. Ahora, cada vez que el viento arrastra un sonido extraño, me sobresalto. Cada vez que escucho un crujir en la oscuridad, me lleno de terror. Sé que no podré escapar para siempre. La carreta de la muerte siempre regresa, y cuando lo haga, no sé si tendré la fuerza para resistirla. Vivo cada día como si fuera el último, sabiendo que la muerte está ahí afuera, arrastrando sus cadenas, esperando el momento adecuado para llevarme con ella. Y en las noches más oscuras, cuando el viento se levanta y la luna está oculta, escucho el eco lejano de las ruedas y las cadenas, y me pregunto si esta vez será mi turno. La carreta de la muerte está siempre rondando, y solo puedo rezar para que pase de largo una vez más. Una noche, varios meses después de su última visita, desperté de nuevo con el mismo sobresalto. Esta vez no era un crujido lejano lo que me despertaba, era un sonido mucho más cercano, un gemido, un lamento largo y desolador. El terror me congeló la sangre. Algo dentro de mí supo que la carreta había regresado y que esta vez no estaría dispuesta a irse sin más. Me senté en la cama, tratando de escuchar, mi corazón palpitando con fuerza. El lamento se volvió a escuchar, más intenso, desgarrador, como si miles de voces estuvieran llorando al unísono. Mi cuerpo entero se estremeció. El aire se volvió pesado, cada respiración parecía un esfuerzo monumental. Los lamentos se hicieron más cercanos, y con ellos llegó el sonido, el familiar crujir de las ruedas y el arrastre de las cadenas. Sabía que no debía mirar. Sabía que mirar significaba invitar aquello que rondaba fuera. Pero una fuerza que no podía controlar me impulsó hacia la ventana. Me levanté, mis pies descalzos avanzando sobre el suelo helado. Mi cuerpo parecía moverse sin mi permiso, como si ya no tuviera voluntad propia. Llegué a la ventana y, como antes, aparté la cortina solo un poco. Lo que vi me paralizó. La carreta no estaba vacía esta vez. En ella había figuras, sombras retorcidas que parecían estar atrapadas, extendiendo los brazos como si imploraran ayuda. Y al lado, la figura encapuchada, su linterna proyectando una luz infernal que iluminaba aquellos rostros desfigurados, rostros llenos de dolor y sufrimiento. Pude distinguir las facciones de algunos de ellos, y un frío indescriptible recorrió mi cuerpo al reconocer a don Ramón, su rostro demacrado y sus ojos sin vida. Estaba atrapado, y me miraba con una expresión de angustia, como si quisiera advertirme de lo que vendría. La figura encapuchada levantó lentamente la cabeza y me miró, los ojos vacíos centelleando con malicia. Supe entonces que había cometido un error, que jamás debía asomarme. La linterna parpadeó, y por un segundo todo se volvió negro. Cuando la luz volvió, la figura estaba justo frente a mi ventana, con las manos apoyadas sobre el vidrio. El pánico me invadió, tropecé hacia atrás y caí, golpeándome la cabeza contra el suelo. El dolor fue agudo, pero el miedo lo opacó. No podía apartar la vista de la ventana, donde la figura parecía empujar, intentando atravesar el cristal. El sonido de las cadenas resonó de nuevo, y esta vez fue ensordecedor. Era como si estuvieran dentro de mi casa. Me arrastré por el suelo, tratando de alcanzar la puerta de mi habitación, pero mis piernas parecían no responder. El aire estaba tan frío que cada respiración se convertía en una nube blanca frente a mí. Logré cerrar la puerta, pero el eco de las cadenas no cesaba. Un golpe seco resonó en la puerta, luego otro,
y otro más. Cada golpe resonaba como si el mundo entero estuviera a punto de romperse. Mis rezos fueron inútiles, mi voz se quebraba en sollozos. Sabía que el momento había llegado, que ya no había escapatoria. La puerta comenzó a agrietarse y en un último acto de desesperación, cerré los ojos, esperando que todo acabara. Pero el golpe final nunca llegó. De repente, el sonido cesó. No había crujidos, no había cadenas, no había lamentos. El silencio era absoluto, y por un momento dudé si aún seguía vivo. Abrí los ojos lentamente, y todo estaba en penumbra. El aire ya no estaba gélido, pero la sensación de muerte todavía flotaba en el ambiente. Cuando reuní el valor suficiente para abrir la puerta, el pasillo estaba vacío. No había marcas, no había señales de la figura encapuchada. Pero sabía que no se había ido. Me había advertido, me había mostrado lo que me esperaba, y la próxima vez, no habría un amanecer para mí. Desde entonces, no vivo, simplemente existo, esperando el momento en que la carreta de la muerte vuelva por mí. Y sé que lo hará. Siento su presencia en cada rincón oscuro, en cada sombra que se mueve en la penumbra de la noche. Solo puedo rezar para que pase de largo, una vez más, aunque en el fondo sé que su paciencia se está agotando. Y cuando la luna se oculta y el viento arrastra susurros desde la oscuridad, escucho de nuevo el eco de las ruedas y el arrastre de las cadenas, y mi alma tiembla, porque sé que mi tiempo se está acabando. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia. Espero que hayas disfrutado cada minuto de este relato tanto como yo al contarlo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más historias de terror. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras llenas de misterio y miedo. Y dime en los comentarios qué fue lo que más te asustó de este relato. Nos vemos en el próximo video. Si te atreves.